Shabbat Shalom, ya estamos aquí, otro Shabbat más, alegres, contentos, alabando a nuestro Creador, dándole gracias porque Él es bueno, eterno, y para siempre su bondad será. Quiero mandar un saludo fuerte, nunca le mando saludo a mis niñas, a las pequeñitas de la Quejilá, de la comunidad, a mi Ane, a Yesia, a las dos Anes, ¿no? A la Chofi, a todas y cada una de las nenitas. Les mando un beso, un abrazo fuerte para que ya las extraño mucho, la verdad. Extraño mucho a toda la congregación, extraño mucho a mi esposita, extraño mucho ya estar por allá. Estamos todavía trabajando de este lado. Ha habido algunas complicaciones con función a lo que estamos haciendo, pero así son los bemoles de las implementaciones en otros países, ¿no? Entonces estamos trabajando fuerte y duro y sin parar para que podamos terminar pronto y ya estar de vuelta con los hermanos en la iglesia. Les mando abrazos y besos a todos los de la comunidad, que sé que están ahí ya y ya estaban esperando para empezar, y también a todos los que están fuera, ¿no? A todos los que están lejos, a todos los que están en la diáspora, como decía Pablo, ¿no? Paz y el shalom de nuestro Señor sea para todos ustedes. Pues qué alegría poder estar aquí. Estaba pensando en la mañana cuando me estaba afeitando que voy a llegar ya de regreso a Bilbao como Kemuel, ya con mucha barba, pero bueno, al final aquí estamos y hay que empezar. Entonces, nuestra parashá que nos corresponde es Pinhas, y observando lo que hemos estudiado en años pasados, pues solamente llevamos un capítulo de Pinhas. Es una parashá que vamos a empezar propiamente, o que estamos ya dando, estamos secundando a la del año pasado. Entonces hay un pequeño comentario. Ya saben que siempre hago introducciones, siempre pongo un poco el contexto para empezar, y es que dentro de este capítulo yo noté algunas cosas, ¿no? Importantes, y creo que es necesario poder hacerlas notar, ¿no? Entonces les pongo yo aquí que hay una constante que vemos continuamente y que vamos a estar observando durante todo el tiempo, del paso del pueblo de Israel en el desierto, inclusive después también, pero a lo que nos compete en este momento y lo que nos ocupa es en su paso en el desierto, ¿no? Bemidbar, en el desierto de ahí, en donde estaban caminando, ¿no? Y les pongo yo que es la fidelidad de quienes aman y por ende obedecen a Hashem, ¿no? Los que permanecen y prevalecen, pero no así para los que no, ¿no? La fidelidad de los que no aman y de los que no están en comunión con la voluntad de Adonai, pues no terminarán y dejarán de permanecer. O sea, su permanencia en este pueblo sí está sujeta a la voluntad de Adonai y al respeto por ella y el abrazarla y el hacerla propia, ¿no? Les pongo yo que si hacemos memorias de los eventos catastróficos que han existido desde la salida de Misraim o de Egipto hasta este momento en el que vamos, veremos que Adonai no ha deseado el mal de su pueblo. O sea, Él no es quien ha provocado, ni ha hecho, ni los ha predestinado a pasar por estos errores y ahora se van a equivocar. Sí, a ver, ahora ahí va, ¿no? Y los empuja, ¿no? Y cáigase, jajaja, ya te caíste. No. Adonai no ha hecho eso, pero por ninguna razón, al contrario. Él los ha llevado en algodones, los ha puesto, abrió el mar para que pasaran por el medio, en suelo seco. No sé si tú has analizado esta parte de que pasaron por el suelo seco. Siempre lo mencionamos cuando vemos estas parashás en donde se mencionan tanto cuando se abre el mar como cuando se abre el río, cuando pasa Josué, ¿no? Y todos por suelo seco. No sé si lo has analizado, pero que haya suelo seco significa que no estaba ni siquiera mojadito, como cuando tú te sales de bañar y haces un empapadero en el piso y después dices, bueno, no lo voy a dejar así, lo limpias y después vuelves a entrar al baño y casi te matas porque sigue mojado. O sea,
No, seco. El cuidado de Adonai ha sido excelso para con su pueblo. Él no ha provocado ninguno de estos males, nada de lo que les ha sucedido. Por el contrario, ha buscado sacarlos de Misraim, de donde estaban en la esclavitud, para darles una tierra que es próspera, fecunda. En nuestras versiones vamos a encontrar que dice donde fluye leche y miel, o sea, hablando de que va a haber prosperidad en todos los sentidos, ¿no? Pero la propia forma del pueblo, en su desobediencia y altivez, le ha llevado a recibir juicios, les pongo yo aquí, que a su vez ha dejado evidencia de los que son fieles y de los que no. Porque yo creo que esto es de lo que vamos a estar notando en este momento a través de todo este capítulo. Fíjate, yo los pongo como un poquito recordando, no todos los eventos, tal vez, pero algunos de ellos, durante la idolatría del becerro de oro, ¿no? La porción de los hombres y mujeres que se pervirtieron, que se allegaron a esta celebración pagana que se hizo en ese momento, padecieron por causa de su propio pecado, de su propia idolatría. No fue algo que Adonai les hubiese dicho o incitado a hacer. Por el contrario, fue a causa, ¿no? Fíjate, del cuchillo de los propios levitas que dieron muerte a los que participaron de tal abominación. En algunas versiones encuentras que la plaga que Hashem mandó, ¿no? En realidad, sí hubo una plaga, ¿no? Pero la mortandad mayor fue la que se ocasionó a través de los propios levitas, cuando dice pongan, ¿no?, su cuchillo en su muslo y vayan y maten a su vecino, o al que haya, de los que ustedes sepan que se hayan pervertido en la idolatría del becerro. Entonces, tú te das cuenta que la realidad es que la paga del pecado es la muerte, ¿no? Claro, tenemos un Redentor y nuestro Redentor vive y Baruch Hashem por eso, pero en estos momentos la realidad es que ellos estaban recibiendo las consecuencias, como siempre digo, de sus aberrantes actos, ¿no? Entonces, fíjate, otro evento es cuando Coraj, creo que ya todos conocemos a Coré, se rebeló contra Adonai e incitó a más de 250 personas, ¿no?, que fueron integrantes de literalmente una pequeña como revolución, ¿no?, queriendo quitarle el poder. Ya a estas alturas del partido y ya con el conocimiento que tenemos, no a Moshe, sino a Dios mismo, ¿no? Porque no podían comprender que Moshe y Aarón habían sido levantados a consecuencia de que Adonai así lo había decidido, y él estaba en contra de la voluntad del propio Adonai. Y vemos la consecuencia de eso, y vemos cómo son tragados por la tierra literalmente, ¿no? La mortandad de los que fueron mordidos por serpientes, ¿se acuerdan? ¿A causa de qué? De la blasfemia, de haber blasfemado en contra de Adonai, de la blasfemia en contra de lo que el Señor estaba haciendo. Y también ahí hubo muertos. Acabamos de pasar por el pasaje, ¿no?, donde el pueblo se prostituyó con las moabitas. O sea, no obstante, no solo se prostituyó porque hablar de prostituirse con los moabitas no era solamente el acto de la fornicación en sí, sino que dice la escritura que fueron en pos de sus dioses. O sea, en adoración, porque tienes que saber que todas estas prostitutas o mujeres que salieron de Moab hacia los afueras del pueblo donde estaban y donde fueron ahí ya a prostituirse los israelitas, todas ellas eran sacerdotisas de una diosa que no voy a mencionar su nombre para que no se tenga que recordar, ¿no?, que quede en el olvido. Pero todas eran sacerdotisas y cumplían con un rol de adoración con sus actos sexuales. Y entonces cada que ellos iban y tenían relaciones con ellas, estaban haciendo una adoración directa a su diosa. O sea, ¿te imaginas? Imagínate nada más del tamaño que era esta perversión. Y después, ya entrados en este asunto, pues era fácil empezar a jalar a los hombres a creencias, ¿no?, a
a estar adorando a algo más o a alguien más que no fuera Adonai. Es algo, porque en realidad no es alguien, es algo, ¿no? Eran deidades que al final no tenían ningún tipo de relevancia ni de profundidad, ¿no? Les pongo yo aquí que la mortandad cesó cuando la fidelidad de uno, y esto tiene que hablarnos mucho de nuestro Señor Yehoshua, ¿no? Esto ya lo hemos hablado antes, pero fíjate nada más, cuando uno, la fidelidad de uno se hizo visible a los ojos de Adonai, y ese era Pinhas, lleno del celo por ver al pueblo que se había pervertido, por ver a sus hermanos que se habían pervertido. Y entonces, fíjate, termina con quien en ese momento, dentro de toda esta caos y de toda esta perversión y de toda esta porquería que está sucediendo, hay como un momento cúspide o clímax de la situación. Y yo creo que este momento se hace manifiesto al momento en que llega este hombre con una de las sacerdotisas que, por cierto, es hija de uno de los príncipes de Moab, ¿no? Cosbi. Y que se había organizado todo esto. Esto era una organización completa para destruir al pueblo, ¿no? Que no sé si ya lo recordarán, pero lo hemos visto antes también, cuando Bilam aconseja al rey, ¿no? Que como no pudo vencerlos, porque él no puede hacer nada, porque no puede proferir maldición alguna en contra de Israel, pues que mande a las muchachas a hacer su trabajo. Y lamentablemente funciona, y lamentablemente el pueblo se empieza a pervertir. Y entonces la cúspide de esto es cuando este soldado llega y entra a ¿cómo se llama? Y no es ni siquiera un soldado, es un jefe patriarcal. O sea, imagínate, de los patriarcas de los jefes patriarcales, este hombre va y se las pasea por enfrente a los líderes que están ahí. Y Pinhas dice, esto no puede ser. Y Pinhas, como hijo de Eleazar, toma su lanza y los atraviesa. Yo leía un comentario que decía que cómo era posible, bueno, que no cómo era posible, sino que viéramos cómo aún la muerte de estos dos podía traer redención o podía traer salvación al pueblo en ese momento. Cómo de algo que parecía negativo y malo, en realidad estaba trayendo bendición. Y había cesado la mortandad cuando los atraviesa con la lanza a los dos. Los mata a ambos. Ahora, la pregunta obligada es, porque yo siempre hago preguntas, ya saben, ¿no? La pregunta obligada es, ¿Adonai ha decidido por convicción propia terminar con esta gente? Con toda esa gente que acabamos de leer, los temas y los casos que acabamos de ver, la mortandad por la blasfemia, en el caso de Coraj, en el caso de ¿cómo se llama? De la idolatría del becerro de oro. ¿El Señor ha decidido que así fuese? Él los llevó por ese camino y Él puso todo y los puso así para que sucediese. ¿O ha sido el pecado de los que lo han ¿cómo se llama? Realizado y vivido lo que los ha llevado a la muerte? ¿No? Es algo que tenemos que preguntarnos grandemente, y porque va a quedar evidenciado en este capítulo. Yo les pongo que al día de hoy, pese a lo que parezca, y la cosa es aún más complicada que en aquellos días. Aún más complicada. Pese a lo que parezca, les pongo porque todo el mundo puede decir, no es cierto, hoy tenemos a Yehoshua HaMashiach y Él es nuestro Salvador y nuestro Libertador y ya venció la muerte y perdonó todos nuestros pecados y nos dio libertad en la cruz y ya no hay de qué preocuparnos. Es cierto, eso es cierto, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando volvemos a pecar después de ello? ¿No? Fíjate, les pongo, hoy Adonai a través de su sacrificio en la cruz nos ha redimido y limpiado de toda falta y pecado. Pero ¿qué pasa cuando alguno de estos, de los que hemos hablado, o de nosotros mismos inclusive, pecamos deliberadamente, yendo así en contra de la voluntad de Adonai? Y me refiero a los que hemos hablado, de los que ya conocen a su Creador, ¿no? Porque en aquellos días podríamos decir, no, pues es que ellos no tienen a Yehoshua y por eso se les perdona. No tenían a Yehoshua, pero tenían evidencias claras. La columna de fuego, ¿no? La nube impresionante que los cubría, el maná del cielo. O sea,
el agua saliendo de las rocas. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no había evidencia de un Salvador? ¿Cómo que no había evidencia del que los cubría y los guardaba? Pero ahora es aún peor todavía, porque no peor, o sea, es mejor, pero quiero que se entienda y quiero que comprendamos en esto el razonamiento que estoy intentando tener, porque va a ser medular, no solo para este estudio, sino para nuestra vida como creyentes. Ya hemos creído y Yehoshua nos ha dado libertad, ¿no? Nuestra emuná es fuerte y podemos andar conforme a su voluntad. Pero ¿qué pasa cuando hemos decidido deliberadamente volver a caminar el camino del pecado, yendo en contra de su voluntad, deliberadamente? ¿Cuántos no hemos conocido, y vamos a ver más adelante que se va a hablar también de ello, que han vuelto sus pies atrás, que estuvieron andando? No, pero es que no anduvieron en raíces hebreas, como les llaman, ¿no? No guardaron Torah, y bueno, pues ya no vale, o sea, eso es como si nunca hubieran andado. No es cierto, no es cierto, conocieron a Jesús, como ellos lo conocieron, Jesús. Y para ellos no existía aún la figura de Yehoshua, o entender que Yehoshua es el nombre verdadero, pero ni siquiera había conocimiento de Torah, todos estuvimos ahí. Pero conocieron al Dios verdadero. Y aún así volvieron sus pasos atrás. Segunda de Pedro 2.20. Segunda de Pedro 2.20 dice: porque si los que se han escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Yehoshua HaMashiach se enredan de nuevo en ellas, volviendo otra vez, y quedan vencidos, o sea, que a lo que va con esto es, puedes tú caer, puedes tener tentaciones, puedes venir luchando con una situación fuerte en tu vida donde tú eres tu peor enemigo y estás todo el día en combate, hermano. O sea, tú traes la metralleta en contra del pecado todo el día. Pero fíjate lo que dice aquí, porque vas ganando batallas, ¿no? Y aunque seas vencido en una batalla, pues la guerra, estás en guerra literal. Pero fíjate lo que dice aquí: y quedan vencidos, o sea, se rinden al pecado. El último estado les viene a ser peor que el primero. Fíjate nada más lo que está diciendo aquí. Por eso les digo que es mucho más complicada la situación ahora, porque hay evidencia clara de nuestro Mashiach, de lo que hizo en la cruz, y conocimiento claro. Sea que guardamos Torah o no, porque yo no puedo quitar de enfrente a todos los hermanos creyentes porque simplemente no guardan Torah. No se puede hacer eso. Hay que enseñarles, hay que llevarles a los pies de Mashiach a través de la obediencia a su Torah, pero están en conocimiento también, y están caminando, y en su ignorancia o en su falta de conocimiento están andando, pero, ¿sabes? Muchos de ellos vuelven en esta misma situación de lo que dice Pedro en la segunda carta, en el 2.20, y su estado viene a ser peor que el primero. Es triste y es rudo, pero es cierto. Hebreos 10.26 ya es nuestro ya conocido versículo, que es aterrante, pero es real. Dice: porque si continuamos pecando voluntariosamente, o sea, por voluntad propia y que de manera constante, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Oye, ya no me metas terror, no me espantes. O sea, ya de por sí estoy luchando contra mi pecado, estoy luchando contra un montón de cosas del mundo. Todos los días que prendo la televisión tengo que apagarla porque ya no puedo ni ver tele. La música es una porquería en todos lados. No me metas este tipo de miedo, ¿no? Pero no es miedo, lo que pasa es que si continuamos pecando. No tendría por qué haber miedo, como dice bien Romanos 13, las autoridades que están ahí no están hechas para no deben infundir miedo al que vive conforme a la ley, caminando ¿cómo se llama?, en armonía con ella, sino contra el que la quebranta. Ese es el que debería temer, el que de continuo y por voluntad propia decide seguir caminando en el camino del pecado. Fíjate lo que dice
Éxodo 32:33. Éxodo 32:33, que bien podría ser esto un versículo de Apocalipsis. Ya vas a ver más adelante. Éxodo 32:33 dice: pero Hashem le dijo a Moshe: al que ha pecado contra mí, a ese, únicamente a ese, lo borraré de mi libro. ¿Cuál es el libro? En este capítulo veremos un inventario, un censo de aquellos que no han perecido por causa de su desobediencia. Estos que están hasta aquí se podrían pensar como vencedores hasta este momento, ¿no? Por su obediencia, fidelidad a Adonai, porque han caminado correctamente, porque no se han dejado vencer por el mal, sino que han caminado conforme al bien, ¿no? Conforme a la voluntad de Él. Y les pongo yo aquí que por ende recibirán parte de la tierra prometida. Y nosotros debemos siempre hacer los paralelos, aunque no los haga yo abiertamente, estos paralelos en lo que estamos estudiando, siempre debemos tener en la mente estos paralelos. Porque, ¿sabes? La palabra dice, y lo vamos a leer más adelante, el que persevere hasta el fin estará en el libro y podrá entrar a nuestra tierra prometida, a la Jerusalén celestial, ¿no? Entonces debe haber enseñanza de ello también, aunque hablemos de nuestros antepasados y de nuestros padres, para nosotros en este tiempo, ¿no? Para allá, Pinjas, entonces. Muchos traducen como boca de serpiente, pero fíjate que en el original, cuando tú vas, el Pinjas no está en hebreo, está en egipcio. Y entonces, propiamente la traducción es el negro. Entonces, vamos a ir a Bemidbar 26, números 26. En el desierto de capítulo 26, y vamos a empezar en el verso 1. Dice así: cuando pasó la mortandad, Hashem le dijo a Moshe y a Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote: haz un censo de toda la comunidad israelita, desde los 20 años de edad para arriba, por sus casas patriarcales. Todos los israelitas capacitados para portar armas. Y aquí siempre vamos a encontrar esta parte es como un censo para militarizar, ¿no? Pero en realidad el censo no es solo para ver cuántos varones pueden portar armas, ya lo hemos dicho muchas veces antes, sino cuántos de los que ya están en la edad de servir en muchos aspectos, en muchas funciones, y entre ellas obviamente pues ir a la guerra, porque yo te voy a decir algo: el pueblo de Israel no era un pueblo como otros pueblos ya instituidos desde hacía cientos de años antes, mientras ellos estaban tal vez esclavizados, formándose, que al momento en el que ellos llegan delante de esos pueblos, como Jericó, como todos estos pueblos, ¿no? Ya tienen ejércitos, gente que se dedica solamente a la milicia, gente que pues su trabajo, su chamba es ir al cuartel, a entrenarse, a estar listos porque la próxima semana hay campaña de guerra en contra de fulano, de sutano. Pero ellos no, el pueblo de Israel no tiene esto. Por eso no podemos pensar solamente que son los israelitas capacitados para portar armas, sino todo aquel que pueda servir en todos los sentidos, ¿no? Porque inclusive estos que sirvan en cualquier tipo de servicio, al momento de ir a la guerra, pues tendrán que tomar una espada también, a partir de los 20 años, y tendrán que ir y pelear y luchar, ¿no? ¿Se acuerdan que en el pasado, justo cuando hablamos de esto también, se levantó un censo similar, en Números 1, del 1 al 3? Lo vamos a leer. Dice: el día primero del segundo mes, en el segundo año después de la salida de la tierra de Misraim, Hashem le habló a Moshe en el desierto del Sinai, en la carpa de reunión, y le dijo: hagan un censo de toda la comunidad israelita por los clanes de sus casas patriarcales.
enlistando los nombres de todo varón, cabeza por cabeza. Y tú y Aarón los registrarán por sus grupos de la edad de 20 años para arriba, todos los que Israel sean aptos, y vuelve a decir lo mismo, porque en esta versión es la misma versión, para portar armas. Pero en realidad lo que está diciendo es levanta sus cabezas. No levanta sus cabezas como de dignidad, no, sino levántalos en alguna posición para el servicio. Están en la capacidad ya de ser levantados para servir en cualquier cosa. Y yo creo que en el desierto, viviendo en el desierto, había muchísimas cosas en que servir y muchísimos servicios que hacer. Y entre ellos, el entrenarse también para poder ir a la guerra. Que al final, tú sabes lo que pasó en el primer combate, ¿no? En el primer combate, cuando salieron en contra de ellos, ¿qué sucedió? No sabían ni pelear, venían ellos inclusive como con un terror natural a las espadas y a los látigos porque venían de esclavos. Y vencieron. Y el Señor los capacitó. Y el Señor les dio fuerza y voluntad y pericia y capacidades que ellos no tenían. ¿No? Entonces no es solamente para portar armas. Ahora bien, les pongo yo aquí. ¿Por qué es que Hashem pide hacer un censo? Hay que preguntarnos esto. ¿Realmente le preocupa a Adonai el saber cuántos hombres fuertes y con posibilidad de servir y de ir a la guerra hay? O sea, ¿realmente tú crees que eso le preocupa a Adonai? No hace mucho vimos al buen Gedeón, ¿no? Con David en el estudio de jueces. Vimos al buen Gedeón y a sus 300. Y el Señor le dijo, no, son demasiados, quítame unos. Son muchos. Porque quien va a hacer que ganen esta guerra no es ni siquiera aunque llevaras el triple. Quien va a hacer que gane esta guerra soy yo. Y así sucedió en todas y cada una de las guerras en donde se presentaron y lucharon y pelearon. No está preocupado Adonai por el número. No. La verdad es que no le importa. Es más, él sabe el número perfectamente. Él conoce el número de los cabellos de tu cabeza. No es por una cuestión de Adonai está midiendo, híjole, yo creo que la próxima guerra mejor no va a ser contra Ai, bueno, ya fue contra Ai, pero no va a ser contra estos, sino contra otros, porque yo creo que son menos y son menos capaces. Eso no es cierto, ¿no? Está poniendo más bien bajo contexto al propio pueblo. Y hace evidente el daño que ha traído hasta hoy el pecado. Porque te voy a decir algo, cuando tú levantas, es como cuando hay una guerra, tú no sabes cuánto daño hubo en esta guerra de la que estemos hablando, hasta que no haces un inventario final. Porque en medio de la hecatombe, en medio del caos, en medio de la destrucción, no puedes contabilizar ni saber qué es lo que estaba mal. Pero en cuanto tú, ya llegan los reportes y dices, fue brutal, o sea, fue terrible, la consecuencia de nuestro pecado nos ha traído hasta hoy una mortandad brutal. Porque hay una referencia con el anterior censo. Y estoy seguro que sacaron el censo anterior y vieron el censo nuevo y dijeron, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿De qué forma hemos venido viviendo en infidelidad? Porque Moshe se los recuerda, ya lo vamos a ver de Barim. Moshe se los recuerda. Cada vez ustedes por su infidelidad sufrieron consecuencias y sus padres murieron y no llegaron a la tierra prometida y no llegarán, ¿no? Imagínate nada más cuánto daño ha traído el pecado, la desobediencia, el no considerar a Dios como Dios, ¿no? Fíjate, les pongo yo, antes de los 20 años un varón es movido por sus emociones y su inmadurez. Por eso no se consideran a los chavales, como dicen allá en España, ¿no? A los chamacos de menos de 20 años. Porque son personas inmaduros que se mueven a través de sus emociones, ¿no? Que no tienen todavía la madurez. Pero no así en un hombre de 20 años. Bueno, al menos eso debería, ¿no? Pero hay algunos que tienen el doble y parecen unos chamaquitos, ¿no? Unos escuincles, unos niños, ¿no? Pero en realidad este inventario va a traer a la luz información
que si bien es necesaria para la administración del pueblo, para saber con quién cuentas y quién no, y cómo es que se va a administrar la tierra, porque se les va a dar la tierra por heredad y todo esto, pero también va a dejar evidencia, porque el Señor puede haberle dicho, de los 85,000 personas que hay listos para el servicio, que son de tal tribu, tales, el Señor mismo se los podría haber dicho. Él conoce y sabe, pero Él está llevándolos a que ellos hagan este ejercicio de censo para que haya también dentro de ellos una respuesta de entendimiento y de reflexión y de saber cuánto daño ha ejercido el pecado en el pueblo, ¿no? Y les pongo yo aquí, como ya hemos dicho antes, evidencia, ¿no?, de los que ya no están. Y fíjate, cuando hablamos de evidencia de los que ya no están, inevitablemente, sabemos la razón del por qué no están. Siempre que piensas en alguien que falleció, pues recuerdas el por qué murió, ¿no? Pero imagínate que aquí el recuerdo no es que, no, pues un accidente, no, pues estaba enfermo, no, que, no, pues ya estaba ya muy, muy, muy mayor. No, es que participó del becerro de oro. Híjole, perdón. Participó pues fue mordido por las serpientes que salieron cuando estaba el pueblo siendo infiel. O sea, ¿me entiendes? Inevitablemente la razón del por qué es que ya no están, estará en la mente de cada uno de ellos, sí o sí. Y te voy a decir algo, cuando estemos en la presencia de nuestro Creador, compartiendo la eternidad, será tal vez inevitable recordar a los que no estarán. Es triste y duro esto que te voy a decir, ¿no? Y será evidente la razón y la causa del por qué no estén ahí. Es fuerte, pero es cierto, ¿no? Es fuerte, pero es cierto. Y entonces no nos cansemos de estar orando por los que han quedado atrás, por los que aún son extranjeros, porque fíjate la bondad que hoy tenemos con respecto a esto. En el pasado ellos tenían que hacer un inventario por los que habían muerto y ya no estaban ahí, ¿no? Pero hoy nosotros podemos orar y perseverar por los que aún son extranjeros de la ciudadanía de Israel. Aún son extranjeros, ¿no? Siempre les he dicho que mientras hay vida, hay esperanza. Pues claro que la hay, porque pueden conocer a quien da la esperanza, ¿no? A ser su Señor, ser su autoridad en su vida y vivir conforme a lo que el Señor ha dicho que se debe vivir, ¿no? Es verdaderamente duro, pero así es. Tenemos que seguir orando, ¿no?, por los que se han quedado atrás, porque hay muchos de los nuestros que se han quedado atrás y que son extranjeros aún, pero que no hay ninguna razón más que el pecado y el seguir viviendo en la propia concupiscencia y en las formas del mundo para que ahí se queden. No nos cansemos de orar, de verdad, debemos estar orando. Yo les pongo aquí de nota, ¿no?, que de hecho ahora que he estado lejos de mi esposita, de mis hermanos, de la rutina diaria y de lo que nos absorbe en el día a día, ¿no? Porque tú cuando vas viviendo tu día a día, pues ya hay como una rutina, ¿no? He tenido muchos tiempos de oración, muchos tiempos de estar en soledad con el Señor y estar, pues como no conozco a nadie, más que a mis jefes, si no siempre estoy con ellos, y con quien te tienes que comunicar, tienes que agarrar el telefonito para que te traduzca algo, ¿no? Pues estás como ensimismado y siempre estoy hablando con el único que debo estar hablando todo el tiempo, que es con el Creador, ¿no?, con nuestro Señor. Y muchos tiempos de oración, ¿no? Y yo les pongo aquí que orando todo el tiempo, sí, así es, ¿no?, como dice Esther, que de las oraciones que más me ocupan es de la santidad del pueblo, ¿no?, de los que ya estamos caminando, que andemos en santidad y vivamos en santidad conforme a su voluntad. Pero también me ha abordado y he estado inmerso en el tiempo de oración por los que aún no son su pueblo. Y sabes, siempre viene a nuestra imagen los más cercanos, ¿no? Los hermanos, los cuñados, ¿no?
Yo ahorita traigo en mi corazón muchísimo el esto de estar orando por todos los que aún están todavía sin Él, o que estuvieron y que dieron para atrás, y que están caminando conforme al mundo, ¿no? Adonai ha puesto en mi corazón, pues que nosotros que somos su pueblo, y no creo que es una cosa que me ha puesto solamente a mí, sino creo que lo ha puesto en un clamor generalizado, y es algo que tenemos todos como pueblo, clamemos en una voz por los nuestros, a los que se han quedado atrás, a los que aún todavía no llegan. Y es necesario que estemos haciéndolo, ¿no? Siempre recuerdo, les pongo yo que siempre recuerdo esa frase ya tan trillada, hollywoodense, y se ha ocupado en todas las películas de guerra, y ya sabes, ¿no? Bien gringo todo, ¿no? Pero que debería ser la meta, esta frase debería ser la meta para los que Adonai en su infinita misericordia, ¿no?, nos ha traído hasta Él y somos su pueblo. Esa debería ser nuestra meta, y es que nadie se quede atrás, nadie se quede atrás, sino que estemos orando, ¿no? Orando, poniendo nuestras rodillas en el suelo, nuestras frentecitas en el suelo, y humillarnos delante de Adonai y pedir por clamar a Él por los nuestros, por los que están todavía en el pecado, por los que están todavía viviendo vidas disolutas que no le glorifican y que no honran a Dios. Y fíjense que puso en mi corazón el Señor algo que les voy a compartir. Aquí en medio de la parashá lo voy a compartir, ¿no? Y es que, y esto todavía no lo saben en España, ¿no? En el equipo de la Quejilá de los del Camino, ¿no? Pero estaremos organizando a partir de esta semana, y esto se van a enterar también ellos en este momento, ¿no? Pero esto lo ha puesto en mi corazón de verdad el Señor. Nos vamos a estar organizando esta semana para orar como su pueblo, por los nuestros. Y vamos a usar las herramientas que tenemos. Usaremos el Telegram, ¿no? Haremos unos pray rooms, hablando así muy técnicamente, ¿no?, unos cuartos de oración, sesiones donde con libertad podamos entrar y podamos estar orando con días específicos, ¿no?, con este fin específico. Creo que es necesario que como pueblo estemos orando de manera contundente para que no haya un inventario un día en donde tengamos que decir, falta sultano, mengano, ¿cuántos faltaron? No están aquí. Sino que podamos con libertad voltear y sonreír y decir, si es que podamos, porque vamos a tener a nuestro Señor y no creo que tengamos ojos para nadie más, pero que podamos decir, aquí están los nuestros, aquí están los que todavía no han llegado, pero sabemos que el Señor es fuerte y que el Señor es bueno y en su misericordia puede traerlos, ¿no? Y les pongo yo que podamos entrar en estos espacios de oración durante esta semana y tal vez la otra, y quién sabe, igual y con el tiempo pues ya se quedan esos tiempos de oración fijos para que pueda orar todo el mundo que quiera, y aunque haya uno orando o hayan dos orando, pues ahí estemos siempre, ¿no? La aplicación esta de Telegram es maravillosa porque te permite hacer un montón de cosas. Creo que puedes tener como hasta no sé cuántos cientos de personas ahí en una misma sesión orando en orden, claro, con orden y sin locura, ¿no? Y ya fíjate, vamos a ver por qué, porque también lo pongo aquí más adelante, ¿no? Y que podamos estar orando, ¿no? Si es que alguien quiere participar de esto y no está en el grupo de los de El Camino por el Mundo, porque por el mundo, porque tenemos un grupo de la Quejilá localmente en España, pero también tenemos un grupo de la Quejilá de todos los que están en la diáspora, ¿no?, en el mundo entero. Entonces, si quieres participar de esto, que puede ser algo muy bueno y muy grande, la verdad, y que creo que el Señor tiene muchas cosas para con nosotros con respecto a esto, pues mándanos un mensajito por el Messenger del Facebook, y ya te estamos haciendo llegar una liga donde tú en automático, cuando le das clic ahí por Telegram, obviamente, pues ya te manda Telegram y te mete al grupo, y para que podamos estar, y ahí puedas estar también en la organización, ¿no? Para que podamos orar de verdaderamente por los que, fíjate que más que orando por nuestra Jerusalén, pues sí entiendo el término, ¿no?, de orar por los nuestros,
más bien para que puedan llegar a la Jerusalén celestial, ¿no? Para que puedan estar ahí. Y que, pues, sí entiendo, ¿no? Entiendo perfecto el término. Les pongo ahora, hay algo importante, y esto lo escribí para que no se me fuera a pasar y no se me fuera a olvidar, pero esto es súper necesario que lo mencione y lo entiendo, que lo entiendan, perdón. Esto que vamos a hacer es muy importante, pero no son cuartos de guerra. No serán sesiones de guerra espiritual, ni nada por el estilo. Y quiero que quede muy claro esto, ¿no? No arrebataremos nada a nadie, ni pelearemos batallas contra de nadie. O sea, de verdad, evitémonos todo este tipo de cosas que son infructuosas, que no dan provecho en nada, que se nos fueron enseñados en el pasado, pero que no es la realidad de lo que debemos hacer, ¿no? Y les pongo yo aquí, pongámonos en un sentir de súplica y humillación. Eso sí, ¿no? Por cada uno de los nuestros delante de nuestro Creador, pidiendo su misericordia, pidiendo su amor, su fidelidad, y pidiendo que haga su obra en cada uno de ellos, ¿no? Y que puedan caminar conforme a su voluntad. Entonces, y que ya no haya más mortandad espiritual, porque ese es el objetivo, y puedan ellos venir a ser parte del pueblo de Adonai, ¿no? Parte del pueblo de Adonai. Entonces, estaremos organizando el equipo de los del camino, que se acaban de enterar, les digo, ¿no? En los días sucesivos, pues a qué horas y cómo vamos a estar haciendo esto de las sesiones para que podamos estar entrando y podamos estar orando. Y para esto no hay espacio de tiempo, ni hay, porque va a haber horarios de todo tipo, ¿no? Queremos ver si se pueden programar estos chats, room, en donde podamos estar orando todos juntos, ¿no? Shabbat Shalom a mi hermanazo Miguel Blancas, que está también aquí. Perdón por la interrupción, pero me da un enorme gusto verlo siempre, que está escuchando el estudio. Shabbat Shalom, brother. Y entonces estaremos organizando el equipo de los del camino, pues esto, ¿no? Vamos a ver cómo podemos hacer. Sé que esto puede resultar así como monumental porque somos un buen, pero no importa. Tenemos que hacerlo. Igual y las sesiones sean de tantas personas y no me tocó en entrar, pero igual ya hay otro en una hora en el que podamos entrar. No lo sé, pero Adonai ha puesto en mi corazón fuertemente que podamos orar por los nuestros. Que no paremos de orar. Yo sé que todos y cada uno de nosotros lo hacemos, ¿no? Lo hacemos en nuestra intimidad y lo hacemos en el momento que nos corresponde hacerlo, pero cuando nos unimos, yo no sé si se acuerdan, pero lo que pasó cuando estaban todos en Misraim, y entonces hubo un clamor. Y en ese clamor, Adonai inclinó su oído y levantó a su pueblo. Y dio libertad al pueblo. Entonces, clamemos igual y estemos en un clamor. Pero, por favor, repito, no hay guerra espiritual, no hay amenazas contra nadie espiritualmente, no tiene ningún sentido este tipo de cosas. Entendamos que el único que tiene poder para transformar las cosas es Adonai, es Dios, y que no importa cuánto tú hables perdón, iba a decir blasfemias, ¿no? Porque a veces resultan hasta blasfemias. Cuánto digas y cuánto tú amenaces a quien tengas que amenazar espiritualmente, esto no es así. Por el contrario, es peor, es improductivo, es infructuoso, y pues pone en peligro al pueblo, ¿no? Pone en peligro al pueblo porque nos pone en una situación en donde no tenemos la capacidad para hacer nada de eso que se dice en esas oraciones extrañas, y pues el Señor nos respalda a quien hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, vamos a organizar esto y vamos a continuar con nuestra parasha, que fue un pequeño paréntesis, pero muy importante para lo que vamos a estar haciendo, ¿no? Entonces, el verso 3 dice: así que Moshe, o Moisés, y Eleazar, el hijo de Aarón, el sacerdote, en las estepas del Moab, por el Jordán, cerca de Jericó, dieron instrucciones tocantes a ellos, es decir, con respecto a hacer el censo, ¿se acuerdan? Los de 20 años para arriba, como mandó Hashem a Moshe, los descendientes de los israelitas que salieron de la tierra de Misraim fueron. Y vas a decir, ¿en serio vamos a leer toda la descendencia de estos brothers que estuvieron en aquellos días? Sí, y es importante. ¿Por qué? Porque nosotros, acuérdense que leemos verso por verso y leemos
capítulo por capítulo, y en todo lo que vamos a ir leyendo vamos a ir encontrando. Igual y yo no voy a encontrar en algo de lo que se va a leer, pero igual y te hace a ti una chispa ahí en algo que se lea. Entonces hay que estar siempre leyendo todo lo que nos corresponde, ¿no? de nuestro capítulo en cuestión. Entonces, dice, de los que salieron de la tierra de Misraim fueron de Rubén, el primogénito de Israel, descendientes de Rubén, Hanoc, el clan de los Hanoquitas, de Palú, el clan de los Paluitas, de Gersón, o de Gersón, Hetzrón, perdón, no es Gersón, es Hetzrón, de Hetzrón, el clan de los Hetzronitas, de Carmí, el clan de los Carmitas. Estos son los clanes de los Rubenitas. Las personas inscritas llegaron a 43.730. Yo cuando leo esto siempre imagino y pienso, no me quedo solamente como estaban haciendo ahí el censo, sino que en un día, al final, ¿no?, se va a hacer un censo igual. Y tal vez esté mencionando tu nombre ahí. Y cuando alguien diga, ya no pasa ese no lo menciones. No te va a gustar que no se mencione tu nombre, sino que estará ahí tu nombre en el libro, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Dice, nacido de Palú, Eliab. Los hijos de Eliab fueron Nemuel, Datán y Abiram. Y te va a ir sonando a que ya conoces a estos personajes. Estos son los mismos Datán y Abiram escogidos en la asamblea que agitaron, pues sí, que se pusieron de agitadores contra Moshe y Aarón como parte del bando de Koraj o de Coré, ¿no?, como se conoce en español, cuando agitaron contra Hashem. Y fíjate, por eso yo les ponía en el principio que estos de Coré y de Datán y Abiram no iban en contra de Moshe, en realidad iban en contra de Hashem, de Dios mismo, de Adonai. Y aquí lo dice, ¿no?, cuando agitaron en contra de Adonai. ¿Por qué? Pues porque estaban haciendo que el pueblo fuera en contra de la voluntad de Adonai, que era que Moshe y Aarón llevaran y lideraran el camino por el desierto hacia la tierra prometida al pueblo. Luego dice el 10, después de eso la tierra abrió su boca y se los tragó con Koraj. Cuando murió aquel bando, cuando el fuego consumió a los 250 hombres y vinieron a ser un ejemplo. Y ya lo hemos estudiado algunas veces, pero se los tragó la tierra literalmente, ¿no? Pero fíjate lo que son las cosas. Esto es algo que me encanta. Los hijos de Coré, o de Koraj, como lo mencionemos, no murieron. Ellos no murieron. ¿Pero cómo? Si también son parte de la descendencia de Coré y también estuvieron ahí en el momento en el que estuvieron haciendo sus cosas. Pues no. El corazón de los hijos de Coré no estaba con Coré. Muchos de nosotros tenemos una imagen muy clara de esto porque hemos visto una serie bíblica muy bonita y muy impresionante y muy apegada a la verdad que nos hace como que muy claro esto, ¿no? Ellos, no, yo no estoy de acuerdo con lo que mi papá está diciendo. La verdad es que mi papá se está equivocando. Oye, yo soy respetuoso de lo que dice mi padre, pero yo creo en Adonai, he escuchado de Adonai, inclusive me siento ahí cerca de cuando los ancianos están hablando y están hablando de las grandezas de nuestro Dios. Pues yo no puedo creer que nuestro Dios se equivoque. Y yo no creo que mi papá tenga razón, ¿no? Entonces, estos hijos no murieron. Los hijos de Coré, que aun cuando él fue un rebelde y se los tragó vivos la tierra, vivos, y ahorita vamos a explicarles un poco, ¿no? Ellos no mueren. Y esto da evidencia clara de que no existe un pecado generacional como tal, que es otra de las cosas que tenemos que quitar ya de nuestra mente, hermanos, de verdad, salgamos de esas, ¿cómo se llama? Teologías, pues, cristianoides, ¿no? Perdón por la expresión, pero, pues sí, teologías cristianoides que te dicen que tienes que pelear y luchar y arrepentirte por el pecado generacional, porque hoy tú estás mal por el pecado de tus padres, y no es cierto, ya viste que aquí no es cierto. Cuando tú tienes en tu corazón a Adonai, tú estás del lado de Adonai, no del lado de los que se los tragó la tierra, ¿no? Entonces, no hay algo tal como eso. No hay que romper cadenas, ni maldiciones, ni nada por el estilo, porque los hijos de Korah, Asir, Elcana y Abiasaf,
No tuvieron que hacer nada de eso, lo único que tuvieron que hacer es ser fieles a Adonai. Hay unas leyendas ahí, no las busquen, son leyendas judías que dicen que desde allá abajo ellos, desde el lugar donde se los tragó la tierra, estaban vivos y no les pasó nada. Y no es cierto, ellos no fueron tragados por la tierra porque no estuvieron en el lugar donde se los tragó la tierra, porque no estuvieron en las manifestaciones revoltosas que estuvieron haciendo ellos, ¿no? Inclusive cuando les dijeron, vayan a sus casas, ¿no? Salgan, o más bien salgan de las casas de ellos, pues estos chicos muy probablemente estaban pegados a Moshe. Yo no creo en lo que mi papá cree, ¿no? Yo no estoy con ellos. Y yo sé el dolor que debieron haber sentido estos chicos, pero fue más el amor por Adonai que el amor por sus padres. Y tú vas a decir, ay, pero eso no es normal. Pues te voy a decir que de así es como debe de ser. Es primero el amor por Adonai que el amor por tus padres. Porque el que tú ames primero a Adonai te va a hacer llevar a obedecer la voluntad de Adonai. Y adivina cuál es uno de los mandamientos que tiene incluso promesa que Dios le dio al hombre: honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Entonces, lo principal y lo más importante no es amar a tus padres primero y luego a Dios, no, es primero amar a Dios y Él te va a llevar a amar a tus padres. Y esto fue lo que sucedió con ellos. Ellos primero amaron a Dios y lamentablemente también amaron a sus padres, pero no tanto como para estar asociados con ellos, porque de hecho se presenta que ellos no eran unos niñitos, eran adolescentes, probablemente. ¿No? Unos adolescentes. Y entonces, pues, ellos no recibieron el mismo pago, ¿no? Inclusive, fíjate, hay un midrash de la tradición judía que asegura que el profeta Samuel es descendiente de Coré. Que el Cana del que se habla ahí, esposo de Ana, es el mismo el Cana, hijo de Coré, ¿no? Que estaban hechos unos chamaquitos, que serán 11 años, tal vez, y que después él es un descendiente. Entonces, el profeta Samuel, imagínate que dijera, no, pues es que la profecía habla de que pues yo tengo que padecer lo de mis padres. Pues no es cierto. El profeta Samuel, uno de los profetas más usados por Adonai, y que trajo, que fungió hasta como juez propiamente, ¿no? O como autoridad de parte de Dios delante de los reyes, o delante de los jueces. Entonces, o delante de las personas de autoridad. Entonces, quitémonos de nuestra mente ya esta cuestión de los pecados generacionales y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y si no fue que fuese, ¿no?, que Samuel es el mismo, que es su papá, el padre de Samuel es el mismo, el Cana, del que estamos hablando, si hay evidencia clara, ¿no?, de que los hijos de Core vivieron, pues son autores de 11 salmos. Nada más, déjame te digo, que los hijos de Core son autores de 11 salmos. El Salmo 42, el 44, el 45, el 46, el 47, el 48, el 49, el 84 y el 85 son de autoría de estos chicos. Ahora, ¿por qué me doy cuenta, o de al menos alguno de ellos, por qué me doy cuenta que ellos sí conocían a Adonai? Pues porque terminaron haciendo alabanzas de honra y de gloria al Rey de Reyes, ¿no? Entonces, es importante escuchar esto y entender esto, porque muchas veces vamos pensando que lo que nos pasa es consecuencia de lo que nuestros padres hicieron o nuestros padres vivieron. Y oh sorpresa, lo que hoy te pasa es consecuencia directa de tu iniquidad. Bueno, en el grado que sea. Perdón, en el grado que sea, ¿no? No estoy hablando que haya inicuos ni nada por el estilo, sino que en el pecado o la transgresión es consecuencia o trae consecuencias que nos pone así en situaciones de vulnerabilidad delante de Adonai, ¿no? Y no vulnerabilidad sí, porque seamos más débiles. O sea, la verdad es que sí nos debilita el pecado, pero más bien nos hace, ¿cómo se llama? Pues víctimas de nuestra propia, o de nuestra propia consecuencia, ¿no? Entonces el 12 dice: descendientes de Simeón por sus clanes, de Nemuel, el clan de los Nemuelitas, de Yamín, el clan de los Yaminitas, de Yaquín, el clan de los Yaquinitas, de Seraj, el clan de los Serejitas, de Shaul,
de Saúl, el clan de los Shaulitas. Esos son los clanes de los Shimonitas, o las personas inscritas, 22.200. Descendientes de Gad por sus clanes, de Tzefón, el clan de los Sefonitas, de Hagí, el clan de los Hagigitas, de Shuni, el clan de los Shunitas, de Osni, el clan de los Osnitas, de Eri, el clan de los Eritas, de Arod, los Arodios, el clan de los Aroditas. Esos son los clanes de los descendientes de Gad, personas inscritas, 40.500. Nacidos de Yehudá, Er y Onán. Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Descendientes de Yehudá por sus clanes, de Shelah, el clan de los Shelahitas, de Pérez, el clan de los Perezitas, de Serach, el clan de los Serajitas. Descendientes de Pérez, de Hetzrón, el clan de los Hetzronitas, de Hamul, el clan de los Hamulitas. Estos son los clanes de Yehudá, personas inscritas, 76.500. Descendientes de Isaacar por sus clanes, de Tolá, el clan de los Tolaitas, de Pugá, el clan de los Puitas, de Yasbú, el clan de los Yasbuitas, y de Shimrom, el clan de los Shimromitas. Shimromitas, sí. Esos son los clanes de Isaacar, personas inscritas, 64.300. Descendientes de Zabulón por sus clanes de Sered y el clan de los Sereditas, de Elón, el clan de los Elonitas, de Yalgel, el clan de los Yalgelitas. Esos son los clanes de los Zebulunitas y personas inscritas, 60.500. Los hijos de Yosef fueron Manasés y Efraín por sus clanes. Estos clanes o ascendencia de ellos son los que vamos a leer ahorita. Los hijos de Yosef fueron, porque siempre que dice, bueno, yo te lo voy a explicar. Los hijos de Yosef fueron Maquir, el clan de los Maquiritas. Maquir engendró a Gilad, y Gilad el clan de los Giladitas. ¿Por qué hago una pausa aquí? Porque siempre que se menciona como hijos, no significa que sean sus hijos directos. Es una forma de expresión, es un recurso idiomático, ¿no? Toca como cuando decimos nuestro padre Abraham. ¿Fue nuestro padre Abraham? No, o sea, no directo. No soy hijo de Abraham. Sí eres hijo de Abraham. Porque de los padres que creyeron en Adonai y que están dentro del pacto que se le dio a Abraham, pues por eso somos hijos de Abraham. No porque tengamos sangre corriendo por nuestras venas de Abraham. Al igual, en este caso sí es por cuestión consanguínea, pero vuelve a repetir los hijos de Yosef. Pero no es que fueran los hijos de Yosef, sino que son los hijos de los hijos. ¿Ok? Estos fueron los descendientes de Gilad, de Yeser, el clan de los Yeresitas, de Helec y el clan de los Helequitas. Asriel, el clan de los Asrielitas, de Shekem, el clan de los Shekemitas. De Shemidá, el clan de los Shemidat, de los Shemaiditas, y de Jefer, el clan de los Jeferitas. Ahora bien, Zelofejad, hijo de Jefer, no tuvo hijos. Y ese es el tema para el siguiente parashá, pero vamos a leer. Solamente hijas. Las hijas de Zelofejad se llamaban Mahlá, Noá, Joglá, Milcá y Tirsa. ¿Ok? Tirsa. Esos son los clanes de Manasés, personas inscritas 52.700. Estos, dice, son los descendientes de Efraín por sus clanes, de Shetulaj, el clan de los Shetulijitas, de Bequer, el clan de los Bequeritas, de Taján, el clan de los Tejanitas. Esos son los descendientes de Shutelaj, de Herán, el clan de los Heranitas. Esos son los clanes de los descendientes de Efraín, personas inscritas, 32.500. Esos son los descendientes de Yosef por sus clanes. Los descendientes de Benjamín por sus clanes, de Belá, el clan de los Belaitas, de Hashbel, el clan de los Hashbelitas, de Ahiram, el clan de los Ahiramitas, de Shefufam, el clan de los Shefumamitas, de Jufam, el clan de los Jufamitas. Los hijos de Belá fueron Ard y Naam, de Ard, el clan de los Arditas, de Nahamam, el clan de los Nahamanitas. Esos son los descendientes de Benjamín, por sus clanes, personas inscritas,
45,600. Yo me acuerdo que había un pastor que decía en México que si no era útil para ti escuchar todos estos nombres, porque no encontrabas alguna cosa que te pudiera edificar, entre comillas. Decía que al menos te daba muchos nombres para cuando tuvieras hijos y pudieras encontrar buenos nombres, ¿no? Que eso no es la realidad. La realidad es que es importante conocer nuestra propia descendencia, porque déjame te digo, ¿no? Que estos sí son nuestra descendencia, estos son nuestros padres, estos son nuestro pueblo. Y entonces el día que estemos en la presencia del Señor, pues llegue alguien de Dan o de Manasés y sepas quién es, ¿no? Estos son los descendientes de Dan por sus clanes. De Shuham, el clan de los Shuhamitas, esos son los clanes de Dan por sus clanes. Todos los clanes de los Shuhamitas, personas inscritas, 64,400. Descendientes de Asher por sus clanes, de Yimán, el clan de los Yimanitas, de Shizbi, el clan de los Shizbiitas, de Beriá, el clan de los Beritas. De los descendientes de Beriá, de Geber, el clan de los Geberitas, de Maquiel, el clan de los Camielitas. La hija de Asher se llamaba Seraj. Estos son los clanes de los descendientes de Asher, personas inscritas 53,400. Descendientes de Neftalí, por sus clanes, Yahzel, el clan de los Yahzelitas, de Guní, el clan de los Gunitas, de Yetzer, el clan de los Yetzeritas, de Shilem, el clan de los Shilemitas. Esos son los clanes de los de Neftalitas, o de los Neftalitas. Clan por clan, personas inscritas, 45,400. Esta fue la inscripción de los israelitas. 601,730 varones de arriba de 20 años que tenían la capacidad de servir ya. Por ende, todos aquellos que estuvieran sirviendo en alguna cosa tenían también la posibilidad y muy seguramente irían a la guerra, porque no existía un ejército, como hemos ya dicho antes, del pueblo de Israel que fuera a la guerra, independientemente de todo, que se dedicaran única y exclusivamente a la milicia, sino que muy probablemente usaban pues un tiempo para estar entrenando y otro tiempo para estar sirviendo. Hashem le habló a Moshe y le dijo: entre estos se repartirán las tierras en parcelas, o sea, en porciones, ¿no? Según los nombres enlistados. Es como ahora que son hectáreas, ¿no? Tantas hectáreas para uno, tantas hectáreas para el otro, así, ¿no? Dice, entre estos se repartirán las tierras según los nombres enlistados. Con los grupos más grandes aumenta la parcela, o sea, aumenta el tamaño de tierra. En los grupos más pequeños, redúcelas. A cada uno se les asignará su parte según su inscripción. ¿Para qué? Para que fuera justo. Eso era lo justo. Todos tenemos y vamos a tener los mismos recursos, los mismos espacios, la misma cantidad de cosas, todo, ¿me entiendes? Entonces, para que no hubiera una cuestión como de desorden o de porque ellos tienen más, nosotros tenemos menos. No, por el tamaño es así la heredad, ¿no? Por la cantidad de personas es la heredad. La tierra, les dice aquí el 55, sin embargo debe dividirse por sorteo, y el sorteo se hará de acuerdo a los listados de sus tribus patriarcales. ¿Por qué sorteo? Porque resulta que la tierra, pues algunos iban a estar cerca del mar, o del río, o más cerca del desierto, donde no hay nada, ¿no? O más cerca de los lugares fértiles. Entonces, si Adonai asignaba a cada uno conforme a él quisiera, pues iban a terminar diciendo, si ya como blasfemaban en el pasado, imagínate lo que hubieran dicho: no, Adonai tiene sus predilectos, ¿por qué nosotros aquí en la zona del desierto? Nosotros queremos estar donde haya mucha agua, es que nosotros tenemos que ir y caminar hacia donde está el agua, porque no hay ni un solo pozo aquí, o hay un solo pozo. Y entonces, esto va a ser por suerte, ¿no? O sea, será un sorteo. Y entonces dirán, a ver, por la tierra que está, por la parte que va a estar pegada al mar,
Bueno, pues fulano, pum, Caro Cruz, ¿no? Y entonces en ese momento Adonai, pues, se gozará con el resultado de eso que así pase, porque él mismo lo está diciendo, y entonces se asignará esas porciones con respecto a la cantidad de gente que haya, ¿no? Por eso es que es por sorteo. Yo al principio, hace mucho tiempo, no entendía por qué era por sorteo, pues es por eso, ¿no? Entonces, cada porción se asignará por sorteo, sean grupos grandes o grupos pequeños. Esta inscripción de los levitas por sus clanes de Gersón, el clan de los gersonitas, los levitas, ¿te acuerdas quién es Gersón? Pues el hijo de Moshe. De Kehat, el clan de los quejitas, de Merari, el clan de los meraritas. Estos son los clanes de Leví, el clan de los limnitas, el clan de los hebronitas, el clan de los magilitas, el clan de los mushitas, el clan de los corajitas, que son de los de Coraj, que engendró a Amram. De corajitas. Kehat, engendró a Amram. Estos son los hijos de Leví, que acuérdense que no van a tener edad. Estos que acabamos de leer son todos levitas, son de los hijos de Leví todos. Y de ellos viene Amram. Deben saber quién es Amram, debemos recordar quién es Amram, ¿no? Kehat, un levita, engendró a Amram, y creo que todos sabemos quién es Amram, pero yo soy uno de los firmes defensores de que Amram fue un Melech Tzadik, o sea, un pregonero de justicia dentro de su pueblo. O sea, en el tiempo en el que estuvo vivo Amram, él hizo las funciones como Noé en su tiempo. Un pregonero de justicia en el que no faltó la fe, en el que la emuná siempre fue fuerte, en el que siempre estuvo hablando de no debemos alejarnos de Adonai, no debemos olvidar a Adonai, no debemos, o sea, aunque hubiera muchos que dijeran, pero ¿cuál Adonai? Si, mira los latigazos en mi espalda, ¿ya viste? Traigo 3 nuevecitos, así, ardiendo, sangrando. ¿Cuál Adonai? ¿Dónde está Adonai? ¿No? Bueno, pues él es uno de los que estuvo siempre como pregonero, hablando, ¿no? De hecho es uno de los, en la propia Biblia, no tengo el dato, fíjate, lo hubiera puesto, pero está considerado como los 5 hombres más reconocidos en toda la Biblia, ¿no? Porque él fue un pregonero de justicia. Entonces, la esposa de Amram se llama Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Misraim. Ella tuvo a Amram y Aarón y Moshe y su hermana Miriam. Y tú puedes decir, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿eran primos? Sí, en aquellos días recordemos que se permitía ese tipo de cosas porque si no se perdía el pueblo, o sea, se perdían las descendencias. Entonces, era permitido, como primos, lejanos o no, que se casaran. Hoy ya eso no, ya después el Señor les entrega la ley, les entregan toda la Torah y en la Torah ya viene ahí escrito, ¿no? Que no habrá ese tipo de situaciones. Entonces, es muy notorio que el nombre de ella haya sido mencionado, que Jocabed fuera mencionada, ¿no? Y no solo por ser la mamá de Moshe y Aarón y Miriam, sino porque también los historiadores dicen que era una mujer con una emuná grande, ¿no? Firme, ¿no? Que hizo la voluntad de Adonai todo el tiempo, por encima de su amor de madre. Fíjate lo que hizo, ¿no? Fue y puso en un cesto a su pequeño, porque Adonai la llevó a hacer eso y ella en obediencia dijo, pues yo no voy a dejar que mi hijo muera, y entonces puso a su hijo, ¿no? Ahí, ¿qué emuná debía tener esta mujer para hacer una cosa de esas? No, a Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Y luego menciono estos nombres y debemos recordar quiénes son. Nadab y Abiú murieron, dice el 61, ofreciendo fuego extraño delante de Hashem. De hecho, dice el Midrash y los historiadores que ellos estaban ebrios. Y es por eso que el Señor, cuando termina todo esto, Él prohíbe que nadie que estuviera en el servicio pueda beber vino. O sea, no es que prohíba a los sacerdotes beber vino, no, sino que durante su tiempo de servicio no debían ni podían beber vino, ni podían entrar al tabernáculo habiendo bebido nada, ¿no? O sea, era como un control de alcoholemia. No, bebiste, no puedes servir, porque estos dos murieron ahí, ¿no? Estos dos murieron entrando, ofreciendo fuego extraño que no se les había pedido, intentando hacer cosas
por su propia mano, imagínate nada más en el lugar santo, inclusive muy probablemente en el lugar santísimo, y cayó fuego sobre ellos. Ahora fíjate, les pongo yo de nota, nadie está exento de ser quitado de la presencia de Adonai. Nadie. Nadab, ¿no?, y Abiú ya eran parte de la familia sacerdotal cuando esto sucedió. Ya habían sido investidos, ya habían sido, ¿cómo se llama? Ungidos como familia sacerdotal. Ya estaban sirviendo. ¡Qué honor tan grande! Y aún así, a estos chamacos no les importó nada. A estos chicos no les importó. Ellos seguían en su forma, en su modo. Y entraron y murieron. Entonces, debemos entender que nadie está exento. ¿Y por qué lo digo esto? Y voy a citar a Yehoshua en Mateo 24, 12 y 13. Vamos a leer Mateo 24, 12 y 13. Y vas a ver por qué lo estoy diciendo. Dice el 12: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Ahora, estos chicos que ofrecieron fuego extraño, pues si fueron en contra de la voluntad de Adonai, deshonraron a Dios, hicieron cosas que no debían hacer. ¿Estaban firmes? No, no estaban firmes. Muy probablemente ellos se enfriaron, como dice el versículo, y hubo esa maldad en su corazón, porque todo lo que va en contra de la voluntad de Adonai no es bueno, y se convierte inevitablemente en maldad, ¿no? Apocalipsis 2.7. Fíjate lo que dice Apocalipsis 2.7. El que tiene oídos, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las comunidades. Al que venza, ¿ok? Al vencedor, el que permanece firme, de pie, le concederé comer del árbol de la vida que está en medio del jardín del Edén de Elohim. O sea, la vida eterna. ¿De acuerdo? Al que venza, al que esté firme. Estos chicos estaban firmes. No vencieron. Apocalipsis 3.10, fíjate lo que dice. Apocalipsis 3.10. Porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo. Y ahí en prueba no es tanto como prueba, porque el Señor no pone prueba a nadie. La verdad es que si nos pone a prueba, salimos todos mal, o sea, nos reprueba a todos, ¿no? Esa es la verdad. No aprueba a nadie si hubiera una prueba. Por eso no es prueba. Más bien es cuando venga la hora fuerte de la experiencia, ¿no? Donde seremos llevados al límite, donde sí se pondrá a prueba, ¿no? Es que es diferente, donde no hablemos de prueba para no seguirnos metiendo en ese asunto, donde habrá evidencia clara de lo que hay en nosotros, ¿no? En ese momento de tribulación que ha de venir sobre todo el mundo habitado, para dice, probar a los moradores de la tierra, pero más bien es para llevarlos a la experiencia de que su emuná sea hecha evidente o no. Entonces, fíjate, dice, porque guardaste la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de ese momento tan brutal, ¿no? Porque estuviste firme, porque el que persevere hasta el fin, porque tú perseveraste, porque estás caminando conforme a la voluntad de Adonai, ¿no? Por eso dice, el que tenga oídos, dice Apocalipsis 2.7, oiga lo que el Espíritu dice, al que venza. Entonces, esto a los hermanos evangélicos pro rapto, pues no les gusta mucho escuchar, la verdad. Inclusive a los bautistas con la predestinación, pues tampoco les cuadra, porque a nadie le gusta que tenga que haber un esfuerzo humano, no porque ese esfuerzo te salve, sino porque dé evidencia de la salvación que has recibido, no, más bien, y que tengas que caminar conforme a la voluntad de Adonai. O sea, no es así, ¿no? Entonces, pero la realidad, les pongo yo aquí, es que escrito está. Y no vayamos a caer como muchos ahora aseguran por ahí, que hay tantas cosas pasando, que la palabra es un escrito de hombres que habla de Dios, ¿no? Habla de Dios, no está escrita, inspirada por Dios, no, o sea, la Biblia habla de Dios,
y ya pues ahí toma lo que tú quieras tomar y cree lo que tú quieras creer. O sea, imagínate nada más la aberración de esto, ¿no? Cuando es el Ruach mismo de Adonai, su espíritu de santidad, ¿no? La mente de Yehoshua, la mente de Cristo, quien estaba en los que escribieron la Torah, en quienes escribieron las cartas, quienes escribieron los evangelios. Y ya para terminar les pongo que cuidémonos también de este comentario, ¿no? De locuras como de algunos paisanos míos que andan por ahí predicando cosas terribles, de verdad, que dicen que los 4 evangelios son parte del pacto antiguo, o sea, del Antiguo Testamento. Y que por eso, pues no, cuando dice que Adonai no vino a abolir la ley, pues eso formaba parte del Antiguo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, pues ya no hay que usarla, quedó abolida, ya ahora sí podemos abolirla porque eso que dijo Yehoshua, pues forma parte del Antiguo. O sea, en fin, quitémonos de todas esas cosas, ¿no? Sabemos firmemente que nosotros no hemos sido salvos por algo que hayamos hecho. Sabemos firmemente que Adonai murió en la cruz, en la forma de Yehoshua, y que por eso somos salvos. Y que gracias a su misericordia y a su amor, nosotros hoy podemos responder a esa fidelidad de Él, a ese amor de Él, a esa salvación, a través de obedecer lo que Él diga, a lo que Él nos ha enseñado. Porque no hay manera más clara de decir, Señor, en ti creo y agradezco y soy salvo porque sé que tú me has salvado y por ende tengo que obedecerte y por ende sé que lo que tú me has enseñado es la manera clara y oportuna de vivir como una brújula. Pues entonces voy a obedecer tu Torah, Señor. En ningún momento pasa por nuestra mente que si yo cumplo con los mandamientos, que si el que no como cerdo, que si el que guardo el Shabbat, que si honro a mi padre y a mi madre, que si no ando, ¿cómo se llama?, en robos, en adulterios, en fornicaciones, en nada de ese tipo de cosas, ya me gané la vida eterna. Eso es el esforzarse y ya por eso. No, o sea, da evidencia clara. Por eso, fíjate, te voy a decir algo, ¿no? Todo el que se esfuerce hasta el fin da evidencia de ¿qué? Pues de que ha sido salvo y ha comprendido y conocido a Adonai. Y entonces, por esa salvación que ha recibido, en ese momento, esa persona puede obedecer, ¿no? El 62 de nuestro texto base de Devarim 26 dice: su inscripción de 23,000 incluyó a todos los varones de un mes para arriba. De un mes para arriba, ¿eh? Ellos no eran parte de la inscripción regular de los israelitas, ¿se acuerdan? Ya que se les asignó de parte, que no se les asignó parte entre los israelitas, o sea, de tierra. En Deuteronomio 10, 8, 9, lo voy a leer, no lo busques, yo lo leo, dice: en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y estar en su presencia, y para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace. Por eso los levitas no tienen heredad o parte alguna entre sus hermanos, pues Adonai es su heredad, como él mismo lo ha declarado. ¿Ok? Acuérdate que nuestra heredad no está en esta tierra. Lo quiero hacer como comentario nada más. Que también somos sacerdotes de una orden mucho más perfecta que la de la levítica, ¿no? Nosotros estamos en la orden de nuestro rey, Señor, de nuestro rey de justicia, ¿no?, de Melquisedec. Y entonces nosotros, formando parte de esa orden de sacerdotes, como dice Apocalipsis 1:3, que somos sacerdotes del reino, pues tampoco tenemos heredad en esta tierra, ni tenemos por qué buscarla, ni querer heredar en esta tierra, porque nuestra herencia es ¿quién? Es Yehoshua HaMashiach. Amén. Entonces, solo para que lo tengamos en mente. El 63 dice: estas son las personas inscritas por Moshe y Eleazar, el sacerdote, quienes registraron a los israelitas en las estepas del Moab, en el Jordán, cerca de Jericó. Entre estos no había ni uno de los inscritos por Moshe y Aarón, el sacerdote, cuando registraron a los israelitas en el desierto del Sinaí. Fíjate, es un comentario bien interesante que dice ahí. Vamos a leer el 65 y luego lo explicamos. Porque Hashem había dicho que ellos morirían en el desierto. Ni uno sobrevivió, excepto Caleb,
hijo de Yafune, y Yehoshua, hijo de Num. Solo ellos dos son los que sobrevivieron, de los que en aquel primer, ¿cómo se llama? Censo se llevó a cabo. ¿Te acuerdas que lo acabamos de leer hace un rato? Ninguno de los mayores de 20 años censados en aquella ocasión, ¿no? O más bien que los que fueron censados aquí estuvieron en el censo anterior. O sea, más bien todos los que estuvieron, de los de mayores de 20 años del censo anterior, ya no están aquí porque murieron. Todos ellos murieron por su infidelidad a Adonai, ¿no? Adonai en su misericordia, les pongo aquí, declara tal hecho que hoy vemos cumplido aquí. Fíjate lo que dice, les pongo aquí de comentario. Hay un comentarista judío que menciona que esto no aplicaba a las mujeres. O sea, esto que sucedió con los hombres mayores de 20 años censados en aquel día y que ya no están en este nuevo censo porque murieron por causa de su infidelidad. Los únicos que realmente quedaron de ese tiempo como tal, de los que se censaron y no murieron, fueron Caleb y Josué, o Yehoshua, ¿no? Hijo de Num. Entonces, dicen los comentaristas que no aplica esto para las mujeres, porque las mujeres sí clamaban por tomar posesión de la tierra prometida. Y pone como ejemplo a las hijas de Zelofejad, que también ya hablamos ahorita, ¿no? Que sin haber varones en su descendencia, ellas piden la porción que les corresponde, porque había un anhelo de ellas, ¿no? Pero eso pues ya no lo vamos a ver en este año, ya lo vamos a ver el próximo año que veremos nuestra Parashá Pinhas con respecto a las hijas de Zelofejad, ¿no? Entonces terminaré como empecé, leyendo otra vez todo el... No es cierto, no. Terminaré como empecé. Cada censo, cada lista de hombres que hicieron la voluntad de Adonai, que la hicieron suya y vivieron de forma piadosa, nos recuerdan que un día al final se abrirán los libros donde están inscritos los nombres de los que perseveren hasta el fin. Por eso es importante leer estos censos, porque nos recuerda este tipo de cosas. No los nombres de los predestinados, como ya hemos dicho antes, ¿no? Porque si no, eso dejaría sin validez los versículos que ya leímos, como el de Mateo 24:13, Apocalipsis 2:7 y 3:10. No. Sino que con la fidelidad vivieron siendo fieles a Adonai y honraron a Hashem con sus vidas. Incluso, fíjate, murieron sin haber alcanzado lo prometido en esta vida. Pero por su fidelidad duermen, descansándoles en la esperanza de la resurrección y la vida eterna. Y eso es lo que nosotros deberíamos tener como anhelo. Si yo, Señor, no te alcanzo a ver porque no vengas, tu vuelta no sea cuando yo esté vivo, pues quiero dormir con la esperanza de que vas a venir y nos vas a resucitar y nos vas a dar un cuerpo nuevo y vamos a estar en la vida eterna contigo. Para terminar, quiero que leamos Hebreos 11, del 13 al 16. Fíjate lo que dice. Todos estos murieron en la fe, sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron. O sea, las saludaron como quien las ve y como quien sabe que están ahí y se goza en el hecho de que están ahí. No voy a alcanzar a llegar, pero sé que está ahí y tengo la esperanza de que voy a estar ahí un día, ¿no? Y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, porque no hay heredad para nosotros en esta tierra. Fíjate lo que dice el 14. Los que así hablan claramente dan a entender que buscaban otra patria. Otra patria, la tierra prometida. Pues si de veras hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, o sea, Misraim, habrían tenido oportunidad de regresarse, ¿no? Todo el mundo era libre de hacerlo. Pero ellos anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso, y no solamente Misraim, sino de donde el Señor te haya sacado. De donde el Señor te haya sacado. No anhelas lo que tenías en el pasado. Anhelas con tus ojos puestos en la eternidad. Por ellos anhelaban una patria mejor, que es decir, la celestial. Por eso Hashem no se avergüenza de llamarlos, no se avergüenza de llamarse el Elohim de ellos, o el Dios de ellos, el Señor de ellos, porque les ha preparado una ciudad, ¿no? Entonces, así como ellos, tengamos puesta nuestra mente, voluntad, espíritu y todo lo que somos en las cosas eternas.
como Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Que tu vida hoy, así de complicada y difícil como es, no sé, igual estás en una prosperidad buenísima, de abundancia, de cosas, pero igual en lo espiritual no es así. Igual al revés, igual estás pasando por una carencia terrible en lo material, pero espiritualmente estás firme y tu emuná es fuerte. No importa cómo quiera que sea, perseveremos. No dejemos de orar por los nuestros, porque hay muchos todavía que están atrás y que queremos que estén en ese inventario final, como nosotros estaremos. Hagamos todo lo que está de nuestra mano para que así sea, y eso no es más que orar, ponernos de rodillas, pero sobre todo también dar testimonio, ser gente de testimonio, ser gente que enseñe a los nuestros a vivir una vida cercana a Adonai por cómo vivimos, por cómo nos ven, cómo nos perciben, cuáles son nuestras seguridades, cuáles son nuestros anhelos, en dónde están puestos nuestros sueños, en qué perseveramos, por qué es por lo que nos esforzamos y por qué es por lo que luchamos. Porque no es malo querer un auto nuevo, pero ¿para qué lo quieres? ¿Cuál es el propósito de ese auto nuevo? No es malo tener una buena casa, pero ¿cuál es el propósito de esa casa? Entonces, cuando nosotros vamos viviendo vidas coherentes con la palabra y con la Torah y vamos andando conforme a su voluntad, la gente lo nota, se da cuenta. Yo lo he podido ver aquí en este breve tiempo en el que estoy aquí en convivencia con mis jefes, ¿no? Ellos se dan cuenta de por qué vives y por qué dices y por qué haces las cosas que haces, porque tienen un propósito, y es la de honrar y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿no? A nuestro Adón, a su santidad, ¿no? Al Rey de Reyes, a Yehoshua HaMashiach. Entonces vamos a hacerlo conforme a su voluntad y que los que están alrededor nuestro puedan ver también cómo andamos y cómo caminamos y cómo lo que hacemos no tiene un propósito para este mundo, sino para la eternidad. Amén. Pues Shabbat Shalom a todos. Les mando un fuerte abrazo a todos desde República Checa. Todavía estamos aquí, pero ya espero que para la próxima semana ya no estemos aquí. Ya espero verdaderamente el próximo Shabbat estar en la iglesia y estar con todos allá. Creo que ya vemos la luz con respecto al trabajo. Y vamos a organizar el equipo de la iglesia, los que estamos ahí organizando las cosas, para que podamos hacer lo de los chats estos y podamos estar orando por los nuestros. Y vamos a poner nuestras rodillas al suelo y vamos a clamar a Adonai, ¿no? Dice Lucecita, solo quiero decir que Adonai es maravilloso y oye nuestras oraciones y obra según su perfecta voluntad, pero está pendiente de nosotros. Así es real. De verdad que en su perfecta voluntad está que seamos felices. De verdad, honestamente lo digo. Yo he podido ver cómo Adonai en su perfecta voluntad quiere el bien y no el mal, ¿no? Porque sus planes son de bien y no de mal. Sus planes son perfectos y no son como los nuestros, que como decimos en México son muy chafas. Entonces, pues Shabbat Shalom a todos. Les mando un abrazo fuerte y espero pronto ya estar por allá. Shabbat Shalom.